Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Audios de Unidos en el Amor a Jesús. Capítulo 4. Confirmación. Poco después de mi primera comunión, entré de nuevo en ejercicios espirituales para la confirmación. Me preparé con gran esmero para recibir la visita del Espíritu Santo. No entendía cómo no se cuidaba mucho la recepción de este sacramento de amor. Normalmente para la confirmación solo se hacía un día de retiro, pero como Monseñor no pudo venir para el día fijado, tuve el consuelo de pasar 2 días de soledad. Para distraernos, la profesora nos llevó al Monte Cassino, donde cogía a manos llenas margaritas gigantes para la fiesta del Corpus. Qué gozo sentía en el alma. Al igual que los apóstoles, esperaba jubilosa la visita del Espíritu Santo. Me alegraba al pensar que pronto sería una cristiana perfecta y sobre todo que iba a llevar eternamente marcada en la frente la cruz misteriosa que traza el obispo al administrar este sacramento. Por fin llegó el momento feliz. No sentí ningún viento impetuoso al descender el Espíritu Santo, sino más bien aquella brisa tenue cuyo susurro escuchó Elías en el monte Horeb. Aquel día recibí la fortaleza para sufrir, ya que pronto iba a comenzar el martirio de mi alma. Leonía querida fue la madrina, y estaba tan emocionada que no dejó de llorar durante toda la ceremonia. Recibió conmigo la Sagrada Comunión, pues aquel día feliz tuve la dicha de volver a unirme a Jesús. Pasadas estas fiestas deliciosas e inolvidables, mi vida volvió a la normalidad, es decir, tuve que reanudar la vida de pensionista que tan penosa me resultaba. Aquellos días que rodearon mi primera comunión, me gustaba convivir con las niñas de mi edad. Todas ellas llenas de buena voluntad y decididas, como yo, a tomar en serio la práctica de la virtud, pero ahora tenía que volver a ponerme en contacto con alumnas muy diferentes, disipadas, que no querían guardar el reglamento y eso me hacía muy desgraciada. Yo era de carácter alegre, pero no sabía jugar a los juegos de las niñas de mi edad. Muchas veces, en el recreo, y desde allí contemplaba el espectáculo sumida en profundas reflexiones. Había inventado un juego que me gustaba mucho. Consistía en enterrar a los pobres pajaritos que encontrábamos muertos bajo los árboles. Muchas alumnas se animaron a ayudarme, de forma que nuestro cementerio quedó muy bonito, todo plantado de árboles y flores proporcionados al tamaño de nuestros pajaritos. También me gustaba contar historietas que yo misma inventaba a medida que me iban viniendo a la imaginación. Entonces mis compañeras me rodeaban presurosas y a veces algunas de las mayores se unían al grupo de las oyentes. Una misma historia solía durar varios días, pues me gustaba hacerla cada vez más interesante a medida que iba viendo en los rostros de mis compañeras la impresión que producía. Pero la profesora no tardó en prohibirme ese oficio de orador, pues quería vernos jugar y correr en lugar de discurrir. Retenía con facilidad el sentido de lo que estudiaba, pero me costaba trabajo aprender de memoria. Por eso, el año que precedió a mi primera comunión, pedía permiso casi todos los días para estudiar el catecismo durante el recreo. Mis esfuerzos se vieron coronados por el éxito, y fui siempre la primera. Si por casualidad perdía ese puesto por una sola palabra que hubiera olvidado, mi dolor se exteriorizaba en lágrimas amargas que el señor abate Domín no sabía cómo calmar. Estaba muy contento de mí, excepto cuando lloraba, y me llamaba su doctorcito, debido a mi nombre de Teresa. Una vez la alumna que me seguía no supo hacer a su compañera la pregunta del catecismo. El señor abate preguntó en vano a toda la fila de alumnas, hasta llegar a mí,
y entonces dijo que quería ver si merecía el primer puesto. Yo, en mi profunda humildad, no deseaba otra cosa, y levantándome, muy segura de mí misma, contesté a lo que se me preguntaba sin cometer ni un solo error, con gran asombro de toda la clase. Mi interés por el catecismo continuó, después de mi primera comunión hasta que salí del internado. Me iba muy bien en los estudios y era casi siempre la primera. En lo que más descollaba era en historia y en redacción. Todas mis profesoras me tenían por una alumna muy inteligente. Pero no sucedía lo mismo en casa de mi tío, donde pasaba por ser una pequeña ignorante, buena y dulce, sí, pero poco capaz y torpe. No me extraña esa opinión que mis tíos tenían de mí, y que sin duda aún siguen teniendo, pues apenas hablaba, y era muy tímida, y cuando escribía mi letra de gato y mi ortografía, que no es más que normalita, no eran para entusiasmar a nadie. Verdad es que las pequeñas labores de costura, de bordado y otras por el estilo se me daban bien, y a gusto de mis profesoras, pero la manera torpe y desmañada de sujetar la labor justificaba la opinión poco favorable que tenían de mí. Todo esto lo considero como una gracia, pues Dios, que quería mi corazón solo para Él, escuchaba ya mi súplica, cambiándome en amargura todos los consuelos de la tierra. Y por cierto que tenía una gran necesidad de ello, pues no era precisamente insensible a los elogios. Con bastante frecuencia alababan delante de mí la inteligencia de las demás, pero nunca la mía, por lo que llegué a la conclusión de que no era inteligente y me resigné a no serlo. Mi corazón sensible y cariñoso se hubiera entregado fácilmente si hubiera encontrado un corazón capaz de comprenderlo. Intenté trabar amistad con algunas niñas de mi edad, sobre todo con 2 de ellas. Yo las quería y también ellas me querían a mí en la medida en que podían, pero ¡ay, qué raquítico y voluble es el corazón de las criaturas! Pronto comprobé que mi amor no era correspondido. Una de mis amigas tuvo que irse a su casa y regresó pocos meses después. Durante su ausencia yo la había recordado y había guardado cuidadosamente una pequeña sortija que me había regalado. Al ver de nuevo a mi compañera me alegré mucho, pero ¡ay! Solo logré de ella una mirada indiferente. Mi amor no era comprendido, lo sentí mucho, y no quise mendigar un cariño que me negaban, pero Dios me ha dado un corazón tan fiel que cuando ama a alguien limpiamente, lo ama para siempre. Por eso seguí rezando por mi compañera, y aún la sigo queriendo. Al ver que Celina se había encariñado de una de nuestras profesoras, yo quise imitarla, pero como no sabía ganarme la simpatía de las criaturas, no pude conseguirlo. Feliz de ignorancia que me ha librado de tantos males, cómo le agradezco a Jesús que no me haya hecho encontrar más que amargura en las amistades de la tierra. Con un corazón como el mío, me habría dejado atrapar y cortar las alas, y entonces, ¿cómo hubiera podido volar y hallar reposo? ¿Cómo va a poder unirse íntimamente a Dios un corazón entregado al afecto de las criaturas? Pienso que es imposible, aunque no ha llegado a beber de la copa emponzoñada del amor demasiado ardiente de las criaturas, sé que no me equivoco. He visto a tantas almas volar como pobres mariposas y quemarse las alas, seducidas por esta luz engañosa, y luego volver a la verdadera, a la dulce luz del amor que les daba nuevas alas, más brillantes y más ligeras, para poder volar hacia Jesús, ese fuego divino que arde sin consumirse. Sí, lo sé, Jesús me veía demasiado débil para exponerme a la tentación. Tal vez me hubiera dejado quemar toda entera por esa luz engañosa, si la hubiera visto brillar ante mis ojos, pero no fue así.
Yo solo he encontrado amargura donde otras almas más fuertes encuentran alegría y se deshacen de ella por fidelidad. No tengo, pues, ningún mérito por no haberme entregado al amor de las criaturas, ya que sólo la misericordia de Dios me preservó de hacerlo. Reconozco que, sin Él, habría podido caer tan bajo como Santa María Magdalena, y las profundas palabras de nuestro Señor a Simón resuenan con gran dulzura en mi alma. Lo sé muy bien, al que poco se le perdona, poco ama, pero sé también que a mí Jesús me ha perdonado mucho más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. ¿Cómo me gustaría saber explicar lo que pienso? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el hijo de un doctor muy competente encuentra en su camino una piedra que le hace caer, y que en la caída se rompe un miembro. Su padre acude enseguida, lo levanta con amor y cura sus heridas, valiéndose para ello de todos los recursos de su ciencia, y pronto su hijo, completamente curado, le demuestra su gratitud. ¿Qué duda cabe de que a ese hijo le sobran motivos para amar a su padre? Pero voy a hacer otra suposición. El padre, sabiendo que en el camino de su hijo hay una piedra, se apresura a ir antes que él y la retira, sin que nadie la vea. Ciertamente que el hijo, objeto de la ternura previsora de su padre, si desconoce la desgracia de que su padre lo ha librado, no le manifestará su gratitud y le amará menos que si lo hubiese curado. Pero si llega a saber el peligro del que acaba de librarse, ¿no lo amará todavía mucho más? Pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un padre que no ha enviado a su verbo a rescatar a los justos, sino a los pecadores. Él quiere que yo le ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No ha esperado a que yo le ame mucho, como Santa María Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto Él me ha amado a mí, con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a Él con locura. He oído decir que no se ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que un alma arrepentida. ¿Cómo me gustaría desmentir esas palabras?